Me gozo en el Señor por este privilegio. Gracias doy a Dios y a mis pastores por este privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra de esta noche. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que ha inquietado el Espíritu Santo desde el momento en que empezamos o que tuvimos una primera reunión donde nos reunimos nuestros hermanos, los diáconos, coordinadores de equipos con nuestros pastores, y estuvimos haciendo como lluvia de ideas y hablando, compartiendo acerca de este rema. Y a raíz de ahí pues que salió que el rema del renuevo del Espíritu Santo que estuvimos recibiendo toda la semana anterior. Gracias al Señor y gloria a Dios por ello, y espero de que todos hayamos podido apropiarnos de él, agarrarlo y aferrarnos y creer de que es lo que el Señor tenía para nuestras vidas. Amén. Porque algo que yo siempre recuerdo y que trato también cada vez que voy a una reunión o que asisto a una reunión de la iglesia, una actividad, yo digo: Señor, yo sé que aquí tú me vas a dar lo que yo necesito, porque como dice su palabra, Él cuida de nosotros, Él tiene el cuidado. Entonces Él sabe qué es lo que viene para nosotros o qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cumplir. Entonces el Señor tiene ese cuidado, nos da la palabra que necesitamos, nos ministra de la forma que necesitamos en ese momento, porque nos prepara para lo que viene a nuestras vidas. Y así en esta semana o este rema, creo yo firmemente de que ha sido también, nos ha dado, o el Señor nos da, para que podamos a continuación desarrollar, ejecutar y hacer lo que nos toca hacer, lo que Él nos encomienda hacer, lo que es el propósito en nuestras vidas. Amén. Si es que antes de comenzar a leer el primer versículo que quiero compartir con ustedes, siempre quiero que me acompañen en una pequeña oración donde presentemos este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Te entregamos este tiempo, Señor, y que seas tú, Señor Espíritu Santo, hablando en este momento, que seas tú enseñándonos, que seas tú mostrándonos, que seas tú llevándonos a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, que yo no hable de mi parte, que yo no hable de mi conocimiento, de mi entendimiento o razonamiento humano, que no sean palabras de Efraín, sino que sean palabras que vengan directamente de ti, Señor. En esta hora abre nuestros oídos, danos oídos de discípulos para poder escuchar, recibir y atesorar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, enséñanos, nos disponemos como discípulos a aprender y a recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Excelente, ya estamos con la presentación. Nuestros hermanos de Crónicas ya me tienen por acá listo. Amén. Quiero compartirles en el versículo donde está pues el rema o a raíz, o que fue el pasaje base de el renuevo del Espíritu Santo que estuvimos recibiendo la semana pasada, en nuestra semana de aniversario. En Génesis 8:10 al 11 dice: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Amén. Aquí quiero resaltar o mencionar dos cosas en este pasaje que cuando yo lo estudiaba, el Espíritu Santo me hizo ver o me detuvo a ver. Primero dice, al principio del versículo 10, dice: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Entonces Noé ya había enviado una vez a la paloma, que es figura del Espíritu Santo en este pasaje. La había enviado y no había ido la paloma, y había vuelto y no había traído una respuesta. Entonces cuando no trae una respuesta, dice, bueno, Noé dice: voy a esperar aún otros 7 días. Como sabemos y conocemos, el número 7 es número de perfección.
es número perfecto. Entonces, y esperó un tiempo, y ese tiempo fue entonces, esperó a que fuera el tiempo perfecto de Dios. Noé primero no había recibido una respuesta, no sabía qué hacer todavía, no sabía qué tocaba hacer, no sabía qué pasaba afuera del arca. Entonces dijo, bueno, voy a esperar a que sea el tiempo de Dios. Y esperó esos otros 7 días para volver a enviar la paloma y volver, y que ya hubiera una respuesta del Señor, o que ya hubiera una señal que le indicara qué hacer. Y cuando vuelve la paloma ya la segunda vez, después de que él esperó el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, donde era la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, ya le traía una hoja de olivo. Ya le traía una hoja de olivo recién arrancada. Y entonces dice, comprendió que ya las aguas habían disminuido. Entonces Noé comprendió que ya venía un nuevo tiempo. Noé comprendió que ya iba a haber una nueva tarea. Noé comprendió que iba a haber ya algo nuevo por hacer, algo nuevo, porque él había pasado ya un tiempo en el arca. Ya bastantes días en el arca, solo esperando o solo siendo guardados en el arca. Entonces esperó el tiempo perfecto de Dios. Y acá podemos ver también en la palabra que dice una hoja de olivo. Aquí yo me fui al diccionario, al original, para pues estudiar y ver el significado de ella, de la palabra olivo, de una hoja de olivo. Podemos ver entonces, bueno, como les explicaba, todo en Dios tiene un propósito, todo lo que recibimos tiene un propósito. Hemos recibido ya este renuevo del Espíritu Santo, pero ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá miramos lo que les decía, el olivo. Gracias, hermana. Miramos la palabra, que el olivo es la palabra en el Strong, es la 2132, y su significado es como produciendo aceite para iluminación. Entonces el Espíritu Santo traía esta hoja de olivo a Noé, que era una señal de que se iba a producir aceite para iluminar, para poder ser luz. Pero también en el diccionario nos dice que esta palabra, la 2132, que es afín, o que digamos como un sinónimo de la 2099, o sea, esa afín es parecida, que es la palabra sif. Y su significado es ser prominente, propiamente brillo, y figurativamente es mes de las flores. Entonces sif también es el nombre de un mes en la Biblia, es el nombre de un mes. Y figurativamente dice es mes de las flores. Entonces el Señor me decía, yo les he dado el renuevo, yo les he dado una señal, yo les he impartido una habilitación. Han entrado o han ingresado a un nuevo tiempo. Entonces, si la palabra es mes de las flores, entonces hemos ingresado a un tiempo de primavera, a un tiempo de las flores, a un tiempo nuevo de avivamiento en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A un tiempo nuevo de avivamiento, de tiempo de las flores, de primavera. Entonces yo estudiando esto, pero yo decía, bueno, ¿qué pasa entonces en este tiempo? ¿O qué puedo encontrar en la Biblia que se hizo en este tiempo? ¿Qué pasó en la Biblia durante este mes? Estudiando yo, mirando esta palabra solo aparece 2 veces en la Biblia, la palabra sip. Y estas 2 veces que aparece, solamente aparece en Primera de Reyes capítulo 6. Primera de Reyes capítulo 6, en el versículo 1, y también vamos a leer el versículo 37 al 38. Ahí son las únicas 2 veces donde se encuentra esa palabra, sí, que figurativamente, como les decía, es mes de las flores, o también es el nombre de un mes. Dice aquí, Primera de Reyes 6:1. Y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2.º mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. Amén. Entonces podemos ver qué se hizo en este mes. Se comenzó a edificar la casa del Señor. Eso es algo que podemos encontrar.
o es en el único pasaje que encontramos esta palabra. Entonces entramos a un nuevo tiempo y ciertamente es una nueva bendición, es una nueva porción, es una nueva habilitación, pero esta habilitación es para cumplir un propósito, es para cumplir una obra que el Señor nos ha confiado, es para cumplir una nueva comisión que Él nos está confiando. Entonces, algo que se hizo en este mes que yo miraba es que se comenzó a edificar la casa del Señor, se comenzó a edificar en el 6:37 al 38, dice, en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos, la edificó pues en 7 años. Amén. Entonces, acá después miramos que comenzó, dice, en el cuarto año de su reinado, Salomón comenzó y dice que echaron los cimientos. O sea, comenzar a edificar no es entonces solamente vengo y construyo una pared, construyo o pongo una puerta, o vengo y pongo un marco, o vengo y pongo la primera línea de bloques, sino que dice, echaron los cimientos de la casa del Señor. Primero los cimientos, primero fue establecer la roca, establecer los cimientos en los cuales iba a estar edificada la casa. Y después dice que la casa fue acabada en 7 años, se edificó en 7 años. Entonces yo acá miraba, otra vez está el número 7, otra vez es el número de perfección. ¿Qué nos toca hacer entonces? ¿O qué es lo que el Señor? Bueno, es cierto que hay propósitos, hay cosas en las cuales quizás se involucre nuestro servicio, nuestra comisión espiritual que Él nos ha confiado, pero ¿qué es lo primero? Lo primero es nuestra casa. Aquí hablaba del templo de Salomón, el primer templo. Pero nosotros sabemos por la palabra que nos dice todo lo que está o lo que miramos en el Antiguo Testamento es sombra y figura. Es sombra y figura hoy. Entonces, y sabemos que nos dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero o qué es lo que nos tenemos que ocupar? No descuidar que el cimiento de este templo, que el cimiento de mi templo, que es el templo del Señor, de esta casa, que esté establecido, que esté continuamente también siendo edificado. Y esto la edificó en 7 años. A veces, o nosotros sabemos de que en Dios no hay una casualidad, no hay una coincidencia. Todo va conectado, todo va enlazado. Entonces, 7 años, otra vez, número de perfección. Nosotros tenemos que estar siendo o edificando este templo hasta alcanzar esa estatura de perfección que el Señor nos dice en su misma palabra. Hasta alcanzar esa estatura de ser un hombre perfecto, una mujer perfecta, y que ya yo alcance la estatura en la cual el Señor quiere que yo tenga. Amén. Entonces, así continuamente el Señor me decía, bueno, sí, hay cosas por hacer o mi obra lo demanda, pero lo más importante es el templo que ustedes son para mí. Al final nosotros, bueno, sabemos que nuestra iglesia muy bonita, muy cómoda, y es bueno, no es malo que esté así, pero que esté bien decorada, que esté arreglada, que esté limpia. Al final también ahí se refleja el agradecimiento que tenemos al Señor y el cuidado que tenemos por su obra. Pero lo más importante o por la iglesia que el Señor viene, no viene por unas sillas, no viene por un edificio, Él viene por nosotros, por este templo, por esta casa. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y por eso tiene que ser siempre perfeccionada o buscando la perfección. Sabemos esto del cimiento. Hay mucho en la palabra donde nos habla de la roca, donde el mismo Jesús dijo, habían 2 edificadores, un sabio y un insensato. Hubo uno que edificó sobre la roca, otro sobre la arena.
El que haga estas palabras, el que escuche estas palabras y las ponga en práctica, lo comparo a alguien que edifica sobre la roca. Amén. Y también miramos en varios pasajes, quiero mencionarles solamente algunos, por ejemplo, en Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Amén. El que crea en esta roca no va a ser perturbado. Salmo 118:22 nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y en Juan 1:1, en la PDT dice: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era con Dios. Como sabemos, en otras versiones dice el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, ese fundamento, esa roca que otros desecharon, tiene que venir a ser nuestro fundamento, tiene que venir a ser la palabra nuestro fundamento, el Señor Jesús nuestro fundamento. Y como dice en su promesa, en su palabra, en Isaías, como les leía en 28:16, el que crea en ella no será perturbado. Amén. Entonces, este tema, esta pequeña introducción, el tema que vamos a estar viendo esta noche es renovados para trabajar en la casa de Dios. Amén. Y la casa de Dios es usted y soy yo. Amén. En el nombre del Señor. Lo primero entonces es establecer el cimiento. Establecer el cimiento, como decía acá. Se echaron los cimientos de la casa del Señor en este mes. Después de que hemos recibido la habilitación, el renuevo del Espíritu Santo, no olvidar, no descuidar el cimiento. No descuidar que el cimiento sea el Señor Jesús. No descuidar que el fundamento sea su palabra en nuestras vidas. Que nuestra casa, este templo, esté establecido en su voluntad, en su palabra, en Jesucristo. Amén. Eso es lo primero. Establecer el cimiento antes de empezar a edificar. Ahora, quiero yo que miremos un pasaje en el libro de Ageo. Vamos a estar estudiando esta noche. En el libro de Ageo miramos una situación. El templo, o esta primera casa, el templo, estaba destruido. No había una casa. ¿Ven? Entonces estaba hecho nada. En uno de los versículos nos dice que se había hecho nada. Pero vamos a estar estudiando entonces qué pasaba o qué puede pasar. ¿Qué puede pasar si yo descuido esta morada del Espíritu Santo? Si yo descuido esta casa. Como les decía, en la palabra, todo lo del Antiguo Testamento es sombra y figura. Y luego en la misma palabra nos dice que nosotros somos este templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así es que en Ageo vamos a estar viendo el pasaje de Ageo 1:2. Ageo capítulo 1 versículo 2. El Señor les habla a este pueblo, al pueblo de Israel, porque, como les decía, la casa de Dios había sido destruida. Y les dice: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Miren la situación aquí. Ellos decían: no, todavía no es tiempo, todavía no tengo que reedificar esta casa, no tengo que volverla a levantar. La casa del Señor puede estar así todavía, puede estar arruinada, puede estar destruida. Pero ¿qué pasaba? Dice en el versículo 4, luego el Señor les pregunta: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Entonces, algo que acá el Señor me decía es que tenemos que procurar ser sensibles siempre al Señor, ser sensibles siempre a su obra, ser sensibles siempre a lo que a que esta casa o este templo del Espíritu Santo esté bien cuidado. ¿Por qué? Porque aquí lo que el pueblo pasaba es que él estaba bien cómodo.
estaba cómodo en sus casas, dice bien artesonadas, bien arregladas. Las casas de ellos estaban bien cómodas, seguramente tenían su mueble, su silla mecedora, tenían su agua, tenían su comida, seguramente estaban bien arregladas o bien decoradas, bien artesonadas, mientras la casa del Señor estaba desolada. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Puede ser que nosotros tratemos de cuidar, acá lo que el Señor me mostraba es tal vez cuidar este cuerpo, que sí, bueno, Pablo le decía a Timoteo que el ejercicio físico, el ejercicio del cuerpo, bueno, le decía o le dijo, para nada aprovecha, pero era como en comparación, porque comparando que yo esforzarme o cuidar este cuerpo físico, pero no esforzarme por cuidar mi corazón, no esforzarme por cuidar mi alma, mi espíritu, no esforzarme por tener esa comunión y relación con el Espíritu Santo, entonces allí hay un problema. Porque yo estoy tratando de que mi cuerpo físico, como les decía, esté bien cuidado. Quizás salgo a correr, quizás procuro alimentarme bien, quizás visito al médico con regularidad, quizás trato de cuidarme, trato de dar cuidados a mi cuerpo. Pero lo más importante o lo que debemos procurar es nuestro ser interior, es nuestro corazón, es el que va para la eternidad, el que va, porque por eso le decía a Pablo, para nada aprovecha, porque al final este cuerpo se va a quedar aquí, este cuerpo corruptible, pero hay un cuerpo que va a ser eterno, pero ese es el que debemos cuidar, o ese es el que debemos procurar. Entonces, por eso es procurar ser sensibles, procurar de que no ser indiferentes a la voz del Señor, no ser indiferentes a cuidar esa comunión, a que mi casa o este templo esté bien establecido, que esté bien establecido. Siguiendo adelante, algo que pasaba acá, a raíz de esto, el Señor les dice en el versículo 5 y el versículo 6, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces yo le puse acá que vivían sin la plenitud de Dios. El Señor me daba esto, que vivían sin tener esa plenitud, sin tener lo suficiente, porque les dice, ustedes siembran mucho, trabajan mucho, pero recogen poco. Ustedes comen, pero no quedan satisfechos, no se llenan, quedan aún con hambre. Ustedes beben, pero tienen sed todavía. Ustedes se visten y todavía tienen frío. Y luego les dice, el que trabaja a jornal recibe su salario, recibe su jornal, pero lo echa en saco roto. Entonces no tenían lo suficiente, no estaban viviendo en la abundancia que el Señor tenía o quería darles, pero era porque habían descuidado o habían dejado de lado la casa del Señor, el templo del Señor, habían descuidado la morada del Espíritu Santo. Entonces hay que cuidar o hay que procurar de que no contristar al Espíritu Santo, como dice en su palabra, no lo contristéis, no lo entristezcan, dicen otras versiones. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, si lo descuidamos y nos quedamos indiferentes a ello y no procuramos volver decir, voy a establecer nuevamente los cimientos, voy a establecer nuevamente, Jesús, Padre, ¿qué me dices en tu palabra? ¿Qué puedo hacer? No quiero hacer nada que esté fuera de esta palabra, no quiero hacer nada que esté fuera de tu voluntad, no quiero hacer nada que no venga de ti o recibir nada que no venga de ti. Y por eso entonces, a raíz de eso, si como el pueblo lo descuidó, como el pueblo actuó así, dejó de recibir la abundancia de Dios, dejó de tener la plenitud del Señor. Como sabemos, la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Como sabemos, la bendición que el Señor tiene
es aún sobreabundante. No solamente es abundante, es sobreabundante. Es porque lo que nosotros recibimos no solamente va a ser, digamos, justo lo necesario, sino que vamos a tener aún más para poder bendecir. Por eso en su palabra dice: te he bendecido para que seas de bendición, te bendeciré para que puedas ser de bendición. Y por eso esa es la bendición que Él tiene y que nosotros tenemos que cuidar para procurar siempre recibirla. Y algo más que miramos acá en este pasaje, que también descuidar la casa de Dios, descuidar nuestra relación con el Señor, nos puede llevar que no podemos retener la bendición de Dios, ¿sí? Acá dice al final: el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces ellos tenían abandonada la casa del Señor, estaba destruida y no procuraban construirla nuevamente. Sabían el estado en el que estaba, pero ellos mismos decían: yo sé que está destruida, pero no es tiempo todavía de reedificarla. Voy a ir a mi casa y voy a estar todavía bien cómodo en mi casa sin trabajar por la casa del Señor, sin trabajar por volverla a reedificar. Entonces este es otro peligro, de que lo que recibamos, la bendición del Señor que recibamos, se vaya por saco roto, que no la podamos retener. Como dice el Señor: retén lo que tienes. Que nosotros podamos cumplir con esto, de que si recibimos una bendición podamos retenerla, hacerla nuestra y luego también poder bendecir a otros. Pero si descuidamos este templo, si descuidamos la morada del Espíritu Santo, algo que nos puede pasar es que la bendición no la vamos a poder retener, sino que se va a ir en saco roto. Y por eso a veces el Señor o pasan cosas que de repente recibimos, como dice aquí, su jornal, su salario, pero pasan cosas en las que luego tenemos que gastar más o pasa algo, una situación de salud, una situación de emergencia, algo, y entonces se nos fue o no nos dimos ni cuenta y se nos fue el salario, se nos fue el dinero. No estamos viendo o no estamos ni pudiendo planificar para poder ir mejorando, para poder ir de gloria en gloria aún en esta situación, aún en la bendición que el Señor nos va dando. Amén. Entonces este es otro peligro, de que no podamos retener la bendición del Señor, la bendición que Él nos da. Siguiendo adelante, en Ageo 1:9, otra vez el Señor solamente les quiero mostrar acá cómo les dice, cómo les confronta y les dice: esperáis mucho, pero he aquí hay poco. O sea, están esperando una cosecha, pero reciben poco al final. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué?, pregunta el Señor, declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Cada uno de vosotros corre a su casa y mi casa está desolada. Este templo está desolado. En el 2:17 les dice: antes de eso, aquí en este pasaje les está mencionando antes de que volvieran a edificar, les dice: antes de eso ustedes esperaban cosechar 20 sacos de trigo y cosechaban solamente 10. Esperaban que sus viñas dieran 50 barriles de vino y daban solamente 20. Entonces acá miramos cómo ellos estaban esperando sacar trigo, estaban esperando sacar vino, pero no obtenían lo que esperaban, o no obtenían quizás lo que necesitaban. Podía ser que lo que necesitaran eran 20 sacos de trigo, pero solo obtenían 10. Necesitaban 50 barriles de vino y solo obtenían 20. Entonces esto es un peligro, de que no vamos a poder tener la plenitud del Señor. No vamos a poder ni tener lo necesario en cuanto a trigo y en cuanto a vino. Por eso es necesario que cuidemos esta morada del Espíritu Santo, para que su palabra, el trigo, lo tengamos siempre a disposición y lo tengamos siempre para todo lo que necesitamos, porque nuestra vida o nuestro diario vivir continuamente vamos necesitando aferrarnos a las promesas y a la palabra del Señor y poder gozarnos aún, así como el vino es figura de ese gozo. Entonces necesitamos, amén, necesitamos cuidar este templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver
quiero mostrarles ahora, yo sé que les he estado mostrando como peligros de poder, de descuidar, ¿no? De descuidar este templo, pero también hay beneficios o hay cosas que el Señor menciona aquí en Ageo, que qué es lo que podemos recibir o qué es lo que tenemos que hacer a raíz de que volvemos a reedificar o procuramos que esté siempre edificada la casa del Señor, este templo. Efraín, Sí. el verso anterior solo decir o aclarar tal vez que es el verso 16, Ageo 2:16. Ok, Ageo 2:16, amén. Gracias, pastor. Ok, acá miramos en el Ageo 1:7 al 8, algo que yo ponía acá, el Señor se agrada. Y vamos a ver, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado. Amén. Entonces acá miramos, el Señor les está hablando al pueblo, les está mostrando y les dice: consideren sus caminos. O sea, el Señor, podemos ver aquí que les habla aún con amor, aún solamente es un llamado de atención, solamente esto es lo que está pasando. Entonces ustedes consideren sus caminos, consideremos nuestros caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que yo me agrade de él. El Señor entonces se agrada cuando nosotros procuramos traer madera y seguir edificando y seguir reedificando si hay algo que está caído, si hay algo que está destruido en la casa del Señor, en nuestro templo, en este templo. Si hay algo que hay una puerta abierta, si quizás hay un muro que se ha caído, pero lo que el Señor nos dice, solamente consideren el proceder, consideren esto que está pasando y vayan a traer madera, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo y yo me voy a agradar. Amén. Entonces el Señor se agrada. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Amén. Todos queremos agradar al Señor. Yo procuro o trato en el corazón sinceramente de que todo lo que yo hago es para agradarle a Él. Yo a veces orando, yo le digo: Señor, esto es para agradarte a ti, un servicio que vamos a hacer, una palabra que vamos a dar, vamos a asistir a evangelismo, vamos a servir en un área. Señor, esto es para agradarte a ti, no es para figurar yo, no es para que crean que yo soy importante porque ando con un uniforme, no es para que crean que yo tengo algo, sino que es solamente buscando agradar tu corazón, buscando agradarte a ti. Y sinceramente creo que todos eso es lo que queremos y por eso estamos hoy aquí. Amén. Siguiendo adelante, podemos ver en Ageo 1:13, acá pasa algo, que el pueblo dice que empieza a escuchar y se asusta, tiene temor. O sea, obedece al Señor, pero dice que se llenaron de temor, se llenaron de temor. Entonces el Señor nuevamente le habla a Ageo, al profeta Ageo, y les dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Entonces ellos, como les digo, escucharon al Señor, procuraron o empezaron a obedecerlo, dice en los versículos anteriores, pero tenían temor, estaban llenos de temor. Pero entonces el Señor acá les dice: no teman porque yo estoy con vosotros. Y más adelante les dice: conforme a mi promesa, que lo vamos a leer, lo vamos a ver más adelantito, conforme a como les prometí desde el día que los saqué de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Mi espíritu permanece. Y es más, bueno, voy a buscarlo, este versículo que sí lo traigo por acá, solamente para que lo miremos. Es aquí en el 2:5. Entonces, que confiemos en su promesa. Yo le puse acá: confiemos en su promesa, porque dice: conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Entonces el Señor está con nosotros. Él, como les decía, es como un llamado de atención, pero con amor. Solamente les dice después: consideren sus caminos, consideren lo que están haciendo.
y vayan al monte, traigan la leña, reedifiquen, vuelvan a hacer y no teman, les dice después, yo estoy con ustedes y conforme a la promesa que yo hice, cuando ustedes salieron de Egipto, cuando salieron del mundo, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Entonces confiemos en su promesa, sigamos adelante y procuremos reedificar todo lo que ha sido caído o destruido en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Entonces, seguimos en este pasaje. Quiero leerles ahora el 1:14, ¿sí? El 1:14, continuando con esto de que el Señor está con nosotros. Dice después, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. Amén. Entonces, acá luego de que les dice, yo estoy con ustedes, después el Señor dice, despertó su espíritu. Entonces, en esta noche que el Señor despierte nuestro espíritu, que despierte nuestro espíritu y nos levantemos. Y dice, y vinieron y comenzaron. Algo que me llama la atención acá, dice, o sea, los incluye a todos. Dice primero a Zorobabel, después el gobernador de Judá, después despertó también el espíritu, menciona de Josué, el sacerdote, el sumo sacerdote, y después de todo el remanente del pueblo, de todo el pueblo. Que el Señor despierte nuestro espíritu y podamos levantarnos así como lo hicieron ellos. Dice, vinieron y comenzaron. O sea, vinieron los incluye a todos, como les decía. Estaban entonces también, algo que puedo ver yo acá, que quiero mencionarlo o quiero que podamos verlo también luego en el libro de Hechos, pero dice, vinieron y comenzaron, todos estaban unidos. Entonces, después de que el Señor les habló, después de que el Señor les dijo, consideren sus caminos, después de que el Señor les dijo, yo estoy con ustedes, después de que el Señor les dice, no teman, despertó su espíritu, dice. Después dice, y despertó el espíritu de todos, y todos después de esto se levantaron todos unidos en común acuerdo de comenzar la obra en la casa del Señor. Estaban unidos después de que el Señor les despertó su espíritu. Y así como a nosotros nos trata el Señor, así como a nosotros en esta semana seguramente, o sea, nos ha despertado el espíritu, y que ahora nosotros podamos tener esa unidad de la que habla acá, esa unidad de la que habla en Hechos, y podamos todos levantarnos y reedificar el templo del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Después acá solamente mencionarles, o quiero que miremos en el capítulo 2 de Ageo. Vamos a pasar al capítulo 2 rápidamente, creo que ya me va quedando poco tiempo. En Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. O sea, acá el Señor les dice, ¿cómo miraron este primer templo? ¿Cómo estaba esta casa? Seguramente a veces nosotros decimos o podemos caer en el error de decir, antes mi casa, o antes yo experimenté una gloria, o yo antes estaba en comunión con el Señor, yo antes me arrodillaba, yo antes ahí donde estuviera cerraba mis ojos y sentía que me conectaba con el Espíritu Santo y sentía que me hablaba, y quizás ahora me es más difícil o ya no puedo volver a esa gloria que experimenté. Entonces el Señor les dice, bueno, ustedes ciertamente lo ven así, ustedes ciertamente como estaba en un primer estado ahora es como nada, pero después les dice el Señor en Ageo 2:4, les dice, pero ahora, o sea, ciertamente ahora está destruido, ciertamente ahora quizás el estado está hecho nada, pero les dice, ahora lo que toca, le dice el Señor, esfuérzate Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor,
y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Entonces acá el Señor da una instrucción clara y les dice: esfuércense, pero no solamente esfuércense, sino que trabajen. O sea, levántense, busquen, traigan la leña. Imagínense subir al monte, traer la leña y luego comenzar a reedificar. Era toda una obra, todo un trabajo que había que hacer. Por eso les dice: ahora lo que toca ciertamente es esforzarse y trabajar. Ahora lo que toca es no seguir lamentando o no seguir viendo o queriendo ver o recordar la gloria que ya pasó, sino que ahora lo que toca es esforzarse y trabajar, volver a reedificar, volver a hacer, porque ciertamente después les dice en el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Será mayor que la primera, será mayor que lo que antes ustedes vivían, que lo que antes ustedes tenían. Amén. Entonces, luego acá quiero que miremos algo que el Señor les dice. Después de que, como les mencioné, les decía, ustedes esperan mucho y reciben poco. Ustedes buscan 20 sacos de trigo y reciben 10. Ustedes buscan 50 barriles de vino y reciben 20. El Señor después les dice en Ageo 2:18 al 19, les dice: pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. ¿Desde cuándo? Desde el día que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Considerad bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Pero dice el Señor: pero desde hoy yo os bendeciré. Amén. Entonces el Señor dice acá: ustedes, amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Acá el Señor dice, yo le puse acá, la bendición de Dios nuevamente iba a retornar al pueblo, porque le dice: antes ustedes vivían esto, antes consideren bien que esto, desde hoy en adelante va a cambiar. Desde este día, le dice, desde el día en que se pusieron los cimientos, desde el día en que nosotros procuramos, le pedimos perdón al Señor si en algo hemos fallado y le decimos: Señor, yo quiero establecer nuevamente, yo quiero volver a reedificar esto que he destruido, que he descuidado. Yo quiero reparar la relación con mi familia, yo quiero reparar la relación con mis hermanos, yo quiero reparar aquel hermano, lo ofendí, yo quiero reconciliarme con él. Señor, yo te pido perdón porque lo he ofendido, porque te he fallado, porque no lo he amado como a mí mismo, como dice en tu palabra, no he amado a mi prójimo como a mí mismo, como dicen tus mandamientos. Pero entonces a partir de hoy yo te pido perdón, establezco tu palabra, o quiero que el cimiento en mi vida sea tu palabra, seas tú, Señor Jesús. A partir de ese día, dice el Señor, yo os bendeciré. No importa que todavía la semilla quizás esté en el granero, no importa que quizás no ha dado fruto nada, que quizás no se mira alguna señal. Yo decía: Señor, pero ¿cómo es esto? Bueno, es que no importa si no hay una señal de que ya viene la bendición. Quizás no importa que en lo físico, en lo material no se ve aún, pero desde hoy yo los bendigo, desde hoy yo hago cosa nueva, desde hoy mi bendición está con ustedes. Amén. Desde hoy el Señor dice: no importa, porque una vez, como compartía, yo recuerdo, estábamos en el programa de evangelismo y con nuestro hermano Denilson, algo que el Señor me dio en ese momento, que el Señor, ¿qué es lo que necesita para hacer un milagro? ¿Qué es lo que necesita para obrar? ¿Qué es lo que necesita para cambiar nuestra situación? Y o sea, es cierto que necesita, o nosotros tenemos que confiar en Él, tener la fe en Él, pero además de eso, o sea, en el
ambiente físico. Además de eso, dice que Él hace ríos en el desierto. O sea, ¿cómo van a hacer ríos en el desierto? Él no ocupa nada o no ocupa que el medio ambiente, que nuestro entorno le ayude. Lo que importa o lo que necesita es que nosotros o este templo esté establecido en la roca. Y a partir de ahí, Él nos va a bendecir sin importar lo que nos rodea. Amén. Entonces, para ir cerrando acá, quiero, como les decía, solamente tocar o en el libro de Hechos podemos ver que dice en el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces sabemos o conocemos este pasaje, sabemos que estaban todos, dice, unánimes juntos. Entonces yo me ponía a estudiar acá y yo decía, bueno, vamos a ver entonces qué pasó cuando comenzaron a edificar la iglesia, cuando la iglesia primitiva empezó a hacer. Vamos a ver entonces, acá estaban todos unánimes juntos y de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Quiero que le miremos ahora el versículo 14. En el 14 comenzó a pasar toda la situación todo lo que sabemos que pasó en Pentecostés, que se pusieron como lenguas de fuego sobre ellos, sobre los que estaban sentados, comenzaron a hablar y todos entendían en su idioma nativo lo que ellos hablaban, y entonces todos sorprendidos. Entonces Pedro dice, algo que acá podemos ver otra vez que me llamó la atención o que el Señor me mostraba. Pedro dice, poniéndose en pie con los 11. ¿Cómo estaban ellos cuando llegó el Espíritu Santo? Dice que estaban todos sentados. Pero luego dice en el 14, Pedro poniéndose en pie con los 11. O sea, no solamente fue Pedro el que se paró. Todos sabemos que Pedro empezó a hablar de parte del Señor, les empezó a explicar a todos lo que pasaba y empezó a evangelizarlos. Pero dice Pedro poniéndose en pie con los 11, con los demás 11. Aquí también entonces la unidad seguía en ellos, estaban unidos, estaban de acuerdo, estaban unánimes, seguían teniendo esa unanimidad, seguían teniendo esa unidad que el Espíritu Santo aún había venido sobre ellos, entonces la había hecho aún esa perfecta unidad, ese perfecto amor entre ellos. Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, estaban unidos nuevamente, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Luego quiero que miremos ahora en el mismo capítulo 2, el versículo 42 y 44. Y dice, después del discurso de la evangelización de Pedro allí en ese lugar, dice en el 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Cuando procuramos entonces y venimos y queremos establecer y queremos edificar y reedificar la casa, este templo del Señor, cuidarlo, vamos a estar perseverando en la palabra, vamos a estar perseverando en las enseñanzas, vamos a estar en comunión todos aquí, vamos a estar en el partimiento del pan, a compartir, vamos a estar orando, vamos a poder tener todas las cosas en común, como dice acá en el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Entonces, que el dolor del uno sea el dolor del otro, que la alegría de uno sea la alegría de otro, que si alguien necesita oración, yo también me pongo a orar, que si alguien se ha caído, yo vengo, intercedo por él, que si alguien se ha apartado, Señor, dame una palabra para darle, amén. Y así esta es una señal de que estamos edificando o procurando edificar esta casa. La unidad, sobre todo, la unidad de que el dolor de uno sea el dolor del otro. Y miramos acá en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran, como dice acá, edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban como fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces nosotros venimos, el Señor dice, les da paz, amén, gloria al Señor, les da paz
y están siendo edificados y van a andar en el temor del Señor y van a crecer y van a desarrollar, pero como fortalecidos por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Y eso es todo lo que todos nosotros queremos. Ciertamente eso es lo que todos nosotros queremos, que el Señor sea quien nos fortalece, que el Señor sea quien renueva, el Señor Espíritu Santo, como recibimos en esta semana anterior, sea ese renuevo en nuestras vidas, el renuevo del Espíritu Santo, renueve nuestras fuerzas, renueve nuestro ser, renueve nuestro entendimiento, renueve nuestro conocimiento, renueve nuestra lengua, renueve nuestro vocabulario, que renueve todo lo que tenemos o todo lo que somos, que seamos una, como dice su palabra, nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas y todo lo viejo ya pasó, Ahora en el Señor somos nuevas criaturas. Y esto es lo que podemos ver entonces, o es lo que podemos hoy decir: Señor, que tú seas mi fundamento. Señor, yo quiero hoy, yo sé que quizás me he podido descuidar en algún área, yo sé que quizás hay algo en lo que te he fallado, yo sé que quizás o hasta el día de hoy no te he conocido sinceramente, o hasta el día de hoy no te había puesto en primer lugar, o hasta el día de hoy no había sido la roca sobre la que mi vida estaba edificada. Que hoy le podamos decir al Señor: pero hoy yo quiero echar nuevo cimiento en mi vida, hoy yo quiero establecerte como mi roca fuerte. Y como dice en Isaías, yo no voy a ser perturbado si tú eres mi roca. Amén. Entonces, ¿cuántos hoy queremos esto? ¿Cuántos hoy en el nombre del Señor? ¿Cuántos hoy queremos establecer nuevamente este cimiento? Amén. Así es que ahí donde estamos, para ir cerrando, quiero que podamos todos cerrar nuestros ojos, ponernos de pie si gustan y presentarnos delante del Señor. Y si gustan y si tienen la libertad o sienten el deseo de pasar al frente, pueden hacerlo. En el nombre del Señor, hoy tenemos la libertad del Espíritu Santo, la cual nos ha dado, sabemos que nos ha dado una bendición de un renuevo, pero el Señor hoy nos recuerda y nos dice: lo más importante es tu corazón, lo más importante es tu ser interior, lo más importante es tu alma, es tu espíritu, lo más importante es que el templo, la morada de mi Espíritu Santo esté edificada, que no esté caída, en el nombre del Señor. Si es que hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, hoy venimos, Padre, hoy venimos, así como tú nos dices en tu palabra, hoy venimos y queremos en nuestra vida establecer un nuevo cimiento. Así es que en el nombre del Señor, ahí donde usted está, presentémonos delante del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos hoy delante de ti, nos presentamos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, te pedimos perdón aún por aquellos pecados que no conocemos, que quizás lo hicimos inconscientemente, pero hoy nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Y si nuestra casa estaba golpeada, estaba arruinada, si este templo en algo faltaba que fuera reedificado, hoy, Señor Espíritu Santo, te pido perdón y presento este templo delante de ti. Y hoy te digo, Señor Jesús, sé mi roca, sé mi fundamento, sé el cimiento de mi casa.